Bueno, hermanos, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Dios con nosotros. Esta prédica la hemos titulado, y cuando digo la hemos, es porque es el Señor el que me da la palabra. Y la hemos titulado Dios con nosotros. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos. Señor, ponemos en este momento tu palabra. Me pongo, Señor, en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que me uses una vez más para traer tu santa y divina palabra a mis hermanos y amigos que están aquí presentes. Te pido, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones, que podamos recibirla, ser transformados y ponerla en práctica, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la época favorita de muchos es la época navideña, ¿verdad que sí? A muchas personas pues le encanta la Navidad por las luces, por la comida, por los regalos, porque se comparte en familia. Muchos se piden perdón en esa época porque han estado todo el año enojados, peleados, a veces no todo el año, sino por muchos años. Entonces esta época es cuando la gente empieza a pensar en lo que perdieron, en lo que se perdieron con sus familiares y amigos. A mí también me gusta esta época. No tanto por los regalos, ni por los adornos, ni todo eso, sino porque es una época que eso es importante también, ¿verdad? Que si los regalos, la familia, nos reunimos, eso es algo muy bello. Pero no solamente por eso, sino por lo más importante, por Cristo. Porque es una época donde nosotros podemos, porque la gente está más sensible como iglesia,
predicar el Evangelio de una manera más enfática. Entonces, debemos aprovechar esta época, hermano, más que nunca. ¿Por qué? Porque es una época donde el corazón de las personas está más sensible. Sabemos que el que transforma es el Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, orar y hacer todo lo posible porque la gente venga a los pies de Cristo. Entonces, por eso es importante esta época. Y a quién no le gusta, ¿verdad? Los adornos, las luces, la comida, todo eso es muy bueno, pero usemos todo eso como una herramienta. ¿Para qué? Para preparar el camino, para que mucha gente pueda venir conforme a la voluntad de Dios a los pies de Cristo. Ahora, esta es la razón principal de la Navidad. Es esta la razón principal de la Navidad. Yo me pongo a ver, ¿verdad?, cómo hay tanta ignorancia de lo que es realmente la Navidad, de lo que se está celebrando, donde muchos celebran, ¿verdad?, la Navidad. Vamos a comenzar primeramente, veamos qué significa la palabra Navidad. La palabra Navidad proviene del latín nativitas y quiere decir nacimiento. En este caso, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es importante que sepamos también lo que significa la palabra griega epifanía. No sé si usted ha escuchado esa palabra, epifanía. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, eso lo hemos estudiado. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra epifanía, que es en griego, significa aparición. Y se refiere a la aparición del Dios que se hizo hombre, o el Dios que se hizo carne, que se encarnó en la persona de Jesucristo. Hoy vamos a analizar el texto bíblico que ya leímos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero en una forma de preguntas y respuestas. Ponga mucha atención. No sé si nuestra hermana Ismar les dio un bosquejo. Ustedes saben que siempre me gusta darles un bosquejo para que ustedes se lleven todas las citas bíblicas y de lo que estamos hablando. Vayamos ahí al punto número 1 y tenga en mente lo que hemos leído de la palabra de Dios al principio. ¿Por qué María tenía que quedar encinta sin participación humana? Tenía que quedar embarazada sin participación humana. ¿Por qué? El hecho de que Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero Santo de Dios, que quita el pecado del mundo y que era sin mancha y sin contaminación, nos deja, hermanos, en claro que no podía ser engendrado por ningún ser humano pecador como nosotros. ¿Por qué? Para poder expiar. La palabra expiar significa eliminar la culpa del pecado de la raza humana. Tenía que ser alguien sin pecado y solo Jesús llenaba esos requisitos. La palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 20 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es decir, a través de la concepción
sobrenatural y milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús pudo llenar ese requisito y así, hermanos, satisfacer después y morir en la cruz, satisfacer la demanda de justicia de Dios por el pecado de la raza humana y justificar delante de Dios a todo el que se arrepienta y ponga su fe en Él, en Jesús, que es el Salvador de ellos, de todos los que se arrepienten y ponen la fe en Él. Número 2. ¿Qué le sucedía a una mujer judía en aquella época cuando quedaba embarazada sin casarse? ¿Qué le sucedía? Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero María enfrentó la prueba más grande de su vida. Ella sabía que la ley judía decía que si una mujer quedaba embarazada sin casarse o comprometida para casarse, que era lo mismo, tenía que ser apedreada hasta la muerte. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 22, versículos 23 y 24, nos dice: si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven, porque no dio voces en la ciudad, en otras palabras, no gritó, no pidió socorro, ayúdenme, no dijo nada de eso. Y el hombre, porque ha violado a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Imagínense cómo eran las leyes estrictas. En la cultura judía, cuando una pareja se comprometía para casarse, oiga bien esto, eso es lo que hoy en día modernamente hacemos el engage, ¿no? el compromiso, ¿verdad? En esa cultura se hacía esa ceremonia de compromiso y ya quedaban casados. Ya estaban casados, aunque todavía no podían tener relaciones íntimas hasta después de la boda. Ellos vivían separados físicamente, pero verdaderamente estaban casados. Imagínense qué tremendo es eso. Y yo digo que para una pareja cristiana, hoy en día así debe ser. Así debe ser. Nos comprometimos el uno al otro y es como si estuviéramos casados. Pero vamos a esperar hasta el día de la boda. Y entonces ahí, pues entonces, todo lo demás que viene, ¿verdad? Esa unión física entre los dos, alma, cuerpo, ¿verdad? Están unidos. Entonces, imagínense, hermanos, todo lo que tuvo que enfrentar María. Pero ella sabía que Dios estaba con ella y que no la abandonaría. Creía en Dios, una mujer piadosa, una mujer digna de ejemplo a seguir por todas las mujeres cristianas piadosas. Ahora, por otro lado, ¿qué fue lo que detuvo que María fuera apedreada hasta la muerte? Fíjense muy bien esto. ¿Qué fue lo que detuvo? Un ángel del Señor que se le apareció a José en sueños salva a María de ser asesinada. Aunque el texto dice que José era justo y se separó de ella en secreto, era un hombre justo, pero hermano, la barriga crece, ¿verdad? Tarde o temprano ese embarazo se iba a descubrir. Y me llama la atención que el ángel
no solo se le aparece a José para confirmarle que María había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, sino que también le da a él el nombre del niño. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, aquí viene, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Señor estaba pensando también en usted y en mí, a su pueblo. A su pueblo. Eso, hermanos, trajo unión y convicción en la pareja, puesto que María sabía que ese era el nombre del niño. María lo sabía. Fíjese en Lucas capítulo 1 versículo 30, dice que el ángel se le aparece a María y le dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Fíjese que eso, qué tremendo, se le aparece a José, porque imagínese usted, María no, fue el Espíritu Santo. ¿Usted cree que José le iba a creer? Fue el Espíritu Santo que me embarazó. ¿Usted cree que que José le iba a creer? No le iba a creer. Tiene Dios que intervenir de esa manera. Y les da el nombre a los dos del niño. Dios se lo revela a José para que entendiera todo el plan divino. Y pienso, hermano, que eso trajo en ellos fortaleza y trajo unión para que ellos pudieran cumplir la misión que Dios le había dado de criar y cuidar a este niño. Esa era la misión principal de ellos: cuidar y llevar a este niño hasta que él fuera grande. Número 4. ¿Fue María siempre virgen, como algunos dicen? María siempre virgen, algunos dicen eso. Pero eso dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 1 versículo 24 dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María su mujer y la conservó virgen, y fíjese la palabra, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y fíjese que dice hasta. Es muy importante aclarar que María, después que tuvo a Jesús, ella llevó una vida conyugal normal como los demás matrimonios. Muy claramente la Biblia nos dice que Jesús tuvo más hermanos. No sé si usted lo ha leído, pero el Señor tuvo más hermanos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? La gente hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren todos los hermanos. Y déjeme decirle que Jacobo, ¿verdad?, llega a ser uno de los pilares de la iglesia. Después, al principio no creían en Jesús, pero ya después que el Señor resucitó, él creyó y fue fiel al Señor enormemente. Si va al Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 19, y le estoy nombrando algunos nada más. Fíjese que dice Lucas capítulo 8 versículo 19: entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío.
El Señor estaba predicando. Pero fíjese que dice la madre y sus hermanos. En otra porción bíblica, en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y su hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y no solamente eran hermanos hombres, sino también tenía hermanas. ¿No están sus hermanas, sigue diciendo, aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Algunos piensan que estos no eran hermanos de Jesús, sino que eran primos. Yo he escuchado eso, que eran primos. Pero en el original griego, la palabra que se utiliza aquí son hermanos de hermanos. En el original griego es hermano, no primo. Porque primo es otra palabra griega que se utiliza. Después pudiéramos ampliar mucho más en eso, pero cuestión de tiempo no podemos ahora. Pero pudiéramos ampliar un poco más en eso. Pero lo cierto es que ellos eran hermanos de Jesús. Así que María tuvo una vida normal. Y fíjense, por ejemplo, lo que dice, para arrojar un poco más de luz en ese texto del 25, el versículo 25, Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que hablando de María y José, este versículo dice: pero no tuvo relaciones sexuales con ella, o sea, José, hablando de José, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Fíjese, hasta que. La Reina Valera, por ejemplo, algunos de ustedes tienen la Reina Valera, que dice ahí en el mismo 25, pero no la conoció. No la conoció. Yo quisiera que alguien viniera y me dijera: no, esto significa no, pero no la conoció. ¿Cómo no la va a conocer si es su esposa y ya estaban casados hace tiempo? Está hablando de no la conoció íntimamente. Ese es el contexto de esto, este versículo. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces Jesús tuvo otros hermanos. Hermanos, a María hay que respetarla, hay que admirarla, porque yo he visto algunos que como que quieren hasta humillar. No es así tampoco. Pero nunca nosotros debemos ni adorarla ni venerarla. Nunca. Ella es santa, como usted también es santo. Si usted le ha dado su corazón a Cristo, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador y es pueblo de Dios, usted también es santo, usted también es santa. Y está en el cielo. Y Dios la usó para una tarea sumamente importante. Pero nosotros no podemos elevarla por encima de Dios, por encima de Cristo, jamás. Yo una vez escuché un comentario en las redes sociales y precisamente acerca de esta porción bíblica, ¿verdad? No la conoció, del versículo 25. Y él hablaba de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que dice claramente: y no tuvo relaciones sexuales hasta que tuvo a su hijo, ¿verdad? Jesús. Y decía: no, voten esa Biblia, eso no es, o sea, se espantó. O sea, ¿por qué la gente tiene que espantarse porque una pareja, ¿verdad?, que le está sirviendo al Señor o hablando de ellos, tuvieron relaciones sexuales? ¿Acaso que el sexo es pecado? Es pecado fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio es un estado de santidad, igual que el que se queda sin casarse. Hay personas que Dios los llama a quedarse sin casar. El apóstol Pablo no era casado, se quedó sin casar, se dedicó al Señor completamente. Pero también hubieron apóstoles que se casaron, y había una diferencia entre ellos dos. Bueno, el apóstol Pablo
tenía más tiempo para dedicar a la obra. Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro tenía suegra, así que era casado. La suegra de Pedro, que el Señor la sanó de una fiebre, ¿se acuerdan de eso? Pero Pablo era más apóstol que Pedro, no. Dios hablaba a través de los dos. Igual, Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo, igual que Pablo escribió por el Espíritu Santo, y los dos tienen la misma autoridad apostólica. Entonces el matrimonio es un estado también santo. Ay, los pastores se casan. Sí, los pastores se casan. Lo que es pecado es que usted tenga relaciones íntimas fuera del matrimonio. Eso sí es pecado. Eso sí lo condena a Dios. La palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que es adulterar. Tener relaciones fuera del matrimonio, pero dentro son santas y Dios las bendice. Ahora, el único, y esto es importante, hermanos, el único que es digno y merecedor de adoración es Dios. El único que es mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? Vaya conmigo, yo todo por la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y también un fíjense que dice un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay otro. La Biblia es clara, hay uno. No María no es mediadora. Los santos tampoco son mediadores. Nadie, solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Hay personas que están orando y clamando, pero no está Jesús. Hay religiones que no tienen a Jesús. Esas oraciones no pasan del techo, hermanos. A nadie le están orando. Por eso el Señor dijo, para llegar al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Él es el único mediador. Si usted tiene a Cristo, entonces usted tiene una relación con el Padre. Pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene a Dios. Usted no tiene al verdadero Dios. Usted tiene un Dios imaginario, un Dios que usted se ha construido, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador, el que inspiró la palabra, sino es un Dios imaginario. Entonces usted está viviendo una mentira. Por eso hacemos tanto hincapié en que debemos leer la palabra de Dios, estudiarla y buscarla para conocer al verdadero Dios. Entonces Jesús, hermanos, es la única y verdadera razón de la Navidad, hablando de la Navidad. Él es la única razón de la Navidad. Y aunque algunos la celebren de una manera errada, porque lo hay, no, ahora es Navidad, entonces el desenfreno y todo eso. Yo he escogido algunas preguntas que algunos creyentes sinceros se hacen al respecto de la Navidad, cómo deberían celebrarla. Y número 1, ¿es bíblico celebrar la Navidad? Es bíblico celebrar la Navidad. Aunque la Biblia no nos da, hermanos, una fecha exacta en la que Jesús nació, lo cierto es que nació. No nos da fecha,
Pero lo cierto es que Él nació. Y en eso, hermanos, es lo que nosotros debemos enfocarnos y celebrar el regalo de amor de Dios. No solamente en esta época, todo el tiempo. Ustedes ven que nosotros celebramos. Nosotros no lo estamos celebrando más ahora que lo estábamos celebrando el mes pasado, ¿verdad? Lo estamos celebrando igual. Lo que hacemos en esta época es que nos aprovechamos más todavía para enfatizarlo más y decirle a la gente, ¿sabes realmente cuál es la razón de la Navidad? Y entonces por ahí entra. Por ahí entramos a predicarle a la gente. Por otro lado, muchos piensan que por cuanto la Biblia no nos da a nosotros una fecha exacta, por eso nosotros debemos ignorar la época y pasarla por alto. Otros piensan que por cuanto el trasfondo de la Navidad lo rodea costumbres paganas, prefieren no celebrarla. Y está bien si nosotros o algunos de nosotros no deseamos celebrarla, pero hermanos, debemos respetar a los que piensan de otra manera. Eso es importante. No es pecado celebrar la Navidad si lo hacemos correctamente. No lo es. Pero la pregunta inicial es que si es bíblico celebrarla. Bueno, hermanos, celebrar a Cristo es bíblico en todo tiempo y más en esta época como estamos. Como nosotros como cristianos no podemos escondernos, debemos aprovechar, como lo vengo enfatizando en todo el mensaje, debemos aprovechar la época de predicar y testificar a las personas que no conocen al verdadero Dios. Ahora, número 2, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Claro, yo no le voy a decir exactamente, ponga esto aquí, ponga esto acá. No le voy a decir nada de eso, hermano. Ahí hay libertad en ese punto. Pero como hijos de Dios, la celebración navideña debe centrarse en Jesús. Debe centrarse en Jesús. Todo lo que nosotros hagamos debe ser con la intención de adorarlo a Él y solo a Él. Solo a Él. La adoración, la lectura de la palabra de Dios, la oración al Señor deben estar envueltas en todo lo que nosotros hagamos en Navidad. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Hacemos los servicios de víspera de Navidad y en nuestras casas, con hermanos y todo eso, ¿verdad? Nos contamos la historia de Cristo, abrir la palabra de Dios ahí cuando estemos, ¿verdad? Y usted va a ver que se le van a poner muchas caras. A veces es difícil, yo entiendo que es difícil. Eso es difícil cuando nosotros les ponemos, cuando llega toda esa familia. Lo más difícil que hay de predicarle es a la familia. Esos son los más difíciles de predicarle. Pero no importa. A usted no le importe la cara de la gente. Usted obedezca a Dios. Abra la Biblia y lea la historia de Navidad. Eso fue lo que yo hice hoy. Yo empecé con la historia de Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Cristo fue así. Entonces, eso es lo que debemos en las casas: orar, alabar a Dios, orar juntos, demostrarles a ellos realmente cuál es el sentido de la Navidad. Amén. Amén. Si usted quiere dar regalos, dé regalos. Si usted puede dar regalos, dé regalos. Ahora, muy importante, no se endeude. Esto es manera de consejo, hermanos. No se endeude de una manera que después usted en enero esté todo estresado y pierda el gozo de la Navidad. No haga eso. Si usted puede dar, dé. Y si no puede dar, dé un abrazo. Pero hágalo todo con amor. Yo sé que todos podemos dar algo. Hay personas que no tienen mucho, pero cocinan algo, un dulcecito, algo, lo envuelven
como le dice mi esposa, un cotillón. Y eso se lo da con amor a las personas. Pero no se endeude. Lo más importante es que usted demuestre el amor. No podemos, hermanos, olvidarnos de Juan capítulo 1, versículo 14. Eso debe estar en nuestras mentes. Que el Verbo, que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo más importante. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a celebrar la Navidad con todos nuestros corazones y a respetar a aquellos que no la celebran por diferentes razones. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas en este día, nos cuides, nos guardes de todo peligro, de todo exceso, que podamos ser de testimonio en nuestros hogares, a nuestros vecinos, que podamos, Señor, reflejar el amor tuyo en nosotros. Señor, líbranos de todo legalismo, de todo lo que no sea tuyo. Y, Señor, que seamos bíblicos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos a estar puestos de pie y vamos a cantar